daros las gracias por vuestra presencia, dar las gracias a los profesores que por aquí están con nosotros y vamos a presentar a dos investigadores, Fernando y Asier, que nos van a hablar sobre el dolor crónico y el ejercicio terapéutico. Ambos son profesionales de salud especializados en el estudio y abordaje integral del dolor crónico. Su trabajo se centra en comprender los mecanismos del dolor persistente y en ofrecer estrategias basadas en la investigación, así como las evidencias para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen dicho dolor. Integra autocuidado, educación y enfoque biopsicosocial. El ejercicio terapéutico. Desarrollan como fisioterapeutas especialistas en el ejercicio físico terapéutico. Trabajan en desarrollar programas de ejercicios adaptados para personas con dolor crónico. Su enfoque destaca el ejercicio como herramienta segura y eficaz para reducir el dolor, así también como para mejorar la funcionalidad y favorecer el bienestar físico y emocional. Ellos son Fernando Balbino Blanco Fernández, a la derecha del todo, está sentada a la mesa, fisioterapeuta, dietista y máster en dolor por láser. Sus formaciones de posgrado y colaboraciones investigadoras han estado enfocadas en el ejercicio terapéutico y actualmente es doctorando en la Universidad de Oviedo en investigación clínica. Su línea de estudio investiga el dolor crónico en la artrosis y el efecto que en él pueden tener técnicas como los métodos de representación del movimiento. La otra figura es Asier Sagardoy Villano, un buen amigo de Miranda, mirandés, también fisioterapeuta clínico, máster en abordaje del dolor en Versalles y profesor externo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Tras finalizar su formación de posgrado, su experiencia como investigador se ha centrado en la hipoalgesia. Lo he tenido que buscar. Es la disminución o reducción de la sensibilidad al dolor ante estímulos que normalmente son enormemente dolorosos. Así, todo esto le ha conducido a comenzar sus estudios predoctorales en la Universidad Rey Juan Carlos, centrados en identificar las variables que condicionan la hipoalgesia inducida por el ejercicio. Sin más preámbulos, por favor, os doy la palabra. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a Enrique y a la Fundación por darme la oportunidad y invitarme y, por supuesto, daros las gracias a todos los asistentes por estar aquí hoy. Para mí es un orgullo estar aquí en mi tierra hablando de un tema que es tan tremendamente relevante. Entonces, vamos a partir de la definición de dolor, ¿vale? Nosotros definimos el dolor, o la Organización Internacional para el Estudio del Dolor, define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a un daño tisular, que puede ser real o potencial. Esto parece un poco catastrófico, así en primera instancia, así que vamos a ir por pasos. Lo primero que vemos bastante importante es que la propia asociación dice que es una experiencia que tiene un componente sensorial y un componente emocional, y que estos dos son inseparables, y que además esto está asociado con daño tisular que puede ser real o potencial, lo que plantea la siguiente pregunta: ¿podría existir dolor sin que hubiera un daño? La propia IAS hace 6 contextualizaciones que resumen estos 4 puntos, que está influenciado por factores psicológicos, sociales y biológicos. No es lo mismo dolor que nocicepción, sobre lo que hablaré en profundidad, que no se puede explicar solo mediante mecanismos sensitivos y que, aparte de que está condicionado y es un producto del aprendizaje, influye en el bienestar social, psicológico y funcional. Entonces, nosotros podemos ver el dolor desde 3 dimensiones. El dolor no está entonces en la primera dimensión, que sería la sensorial discriminativa, haría referencia a cuánto nos duele, dónde, con qué intensidad. La parte cognitivo-evaluativa, que sería lo referente a qué implica, qué significado le atribuye al dolor, o que es tremendamente importante. Y luego tenemos el último componente, que es el motivacional afectivo, ¿vale? Que es qué emociones desata en mí, a qué me recuerda, qué conductas he tenido que variar para adaptarme a él. Entonces, siguiendo con la definición, nosotros tenemos 3 esferas principales. Tenemos una esfera biológica, donde tenemos la genética, el metabolismo, el propio individuo, ¿no?
La esfera psicológica, en lo que destacan los factores psicosociales, los que también hablaré en profundidad, las creencias, las expectativas, y por último, la que para mí es la gran olvidada, que es la esfera social, a pesar de que es tremendamente importante. Y aquí tendríamos el nivel sociocultural, el sistema sanitario en el que nos encontramos, o las propias relaciones interpersonales del individuo. Entonces, atendiendo al origen del dolor, nosotros distinguimos 3 fenotipos del dolor, pero antes de nada sí que me gustaría que prestáramos un poquito de atención a las 2 definiciones de la izquierda. Vale, no es lo mismo, hemos visto una definición, no es lo mismo nocicepción que dolor. ¿Por qué? La nocicepción no es más que el proceso de codificación neuronal de un estímulo de amenaza. Traduzco. Yo me doy un golpe en el codo, ¿vale? Entonces, en este momento no puedo hablar de que estoy sintiendo dolor. Lo único que interpreta mi cuerpo es una señal de que yo tengo un estímulo potencialmente peligroso. Este estímulo va a viajar desde el codo, por un nervio hasta mi médula espinal, y desde ahí va a ascender a nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, este proceso, para que nos entendamos, es matemáticas. Es un proceso perfectamente conocido, perfectamente estudiado y cerrado. Sabemos exactamente lo que pasa en cada momento. Pero no es dolor. ¿Por qué? Porque el dolor requiere un procesamiento cerebral, requiere la intervención del cerebro, ¿vale? Podríamos comparar el dolor como una emoción prácticamente, como si dijéramos el amor o como si dijéramos la capacidad de pensar. Es una función cognitiva superior. Entonces, ¿será que está esto claro? ¿Qué es un nociceptor? Un nociceptor no es más que el receptor que se encarga de hacer este proceso de codificación, de pasar el golpe que me ha dado en el codo a un impulso nervioso en forma de nocicepción. Y tiene una característica que son de alto umbral, es decir, necesita una cantidad de estímulo suficiente para activarse. Si no, cualquier estímulo como un roce en el codo podría generarme dolor. Y no es así, yo necesito un estímulo lo suficientemente potente. Entonces, según de dónde procede el dolor, nosotros tenemos 3 tipos. Dolor nociceptivo, ¿vale? Que es cuando el dolor procede del sistema nociceptivo, pues de músculos, ligamentos, articulaciones. Tenemos el dolor neuropático, cuando es el propio sistema nervioso el que antes pasaba el mensaje, ahora es el origen del dolor. Y luego tenemos el dolor nociplástico, que el dolor nociplástico es cuando no se adapta a ninguno de los 2 moldes anteriores. Entonces, atendiendo al principio de temporalidad, que ya digo que no es así, tradicionalmente hemos clasificado el dolor como dolor agudo o dolor crónico. Ya digo que no es un principio de temporalidad, aunque luego lo desarrollo un poco. El dolor agudo es un síntoma, ¿vale? Tiene una función biológica muy clara, que es avisarnos de que algo está pasando, avisarnos de que nosotros, para continuar nuestra supervivencia, tenemos que retirarnos de ahí, ¿vale? O sea, cumple una función clara. Os pongo un paper de un síndrome muy curioso, que es el síndrome de Zipa, en el que tenemos una deficiencia genómica de un gen, que no más. Entonces, bueno, pues este tipo de población lo que le pasa es que no tiene capacidad para sentir dolor agudo. Entonces, tiene una esperanza de vida de entre 10 y 14 años. Hace poco, también aprovecho para explicar un poquito el concepto de dolor como aprendizaje, ha sido reportado en literatura un caso de una chica sudamericana con síndrome de Zipa, la cual no he puesto imágenes porque son visualmente impotentes, pero no tenía labios ni tenía ojos. ¿Por qué? Porque no ha tenido esta capacidad de aprendizaje y cuando era pequeña se ha comido sus propios labios, la típica de la que un bebé juega con un boli o con un palo y se lo lleva a la cara, pues se lo clavó en los ojos y como no tiene este reflejo de retirada, no siente el dolor, no lo quita. Entonces, el cuerpo es sabio y tiende a la regeneración, partimos de esto, ¿no? Entonces, si yo tengo una lesión, sufro dolor agudo, pues según pasa el tiempo me acabo recuperando. Por eso tradicionalmente hemos establecido que de dolor agudo a dolor crónico simplemente hay un paso temporal y hemos establecido entre 3 y 6 meses, porque es la media en la que los tejidos están recuperados, como el paso de dolor agudo a dolor crónico. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el dolor agudo cumple una función, el dolor crónico ya no la cumple. Y la propia Organización Mundial de la Salud dice que el dolor crónico es una enfermedad y su tratamiento un derecho humano. Entonces, esta es la parte un poquito más difícil de masticar de la charla, ¿vale? Yo aquí no quiero que nos quedemos con nombres, voy a intentar que nos quedemos con el concepto más global posible, pero bueno, tengo que intentar darle una explicación biológica a lo que pasa cuando yo siento dolor, ¿vale? Entonces, de primeras, lo que os presento es nuestro DSIC, nuestro sistema inhibitorio descendente, nuestra farmacia interna. Es decir, el propio cuerpo humano cuenta con un sistema dedicado a modular y condicionar la respuesta dolorosa ante un estímulo, ¿vale? Está formado por 3 núcleos centrales y luego una serie de vías, en la que pongo, por ejemplo, las vías opioideas. Seguro que todos hemos oído hablar, en algún momento hemos oído hablar de la crisis de los opioides de Estados Unidos. Bien, pues nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, es capaz de generar opioides endógenos, como las endorfinas, las beta-endorfinas, las endomorfinas, que son sustancias que se segregan, por ejemplo, con el ejercicio. Por eso la tesis, tanto del compañero como la mía, está centrada en ver cómo el ejercicio modula la respuesta dolorosa, y en parte es debido a esto.
Entonces, por no hablar ya de modulación tras ejercicio, yo lo que quiero es que veamos a nuestra farmacia interna como si fuera un embudo, ¿vale? Y nos vamos a centrar en esto. Entonces, nuestra farmacia interna, nuestro DSIC, va a ser capaz de decidir qué cantidad de nocicepción, qué cantidad de señal de amenaza pasa desde el golpe que me da en el codo hasta el cerebro para interpretarse como dolor. Y lo hace a través de dos vías. Una vía, que es la ON, que lo que hace es que sube más información de amenaza, y una vía, que es la OFF, que impide que suba más información de amenaza. Entonces, en condiciones normales, la OFF está activada, la ON está apagada. Vamos con un poquito de dolor agudo. Entonces, yo para sentir dolor, básicamente, o para el proceso nociceptivo, necesito 3 neuronas, ¿vale? Esto sería la primera, esto sería la segunda, y esto sería la tercera, y aquí estaría nuestro DSIC en medio. Entonces, yo tengo un estímulo nocivo, me he dado un golpe en el codo, ¿vale? El dolor viaja por un tipo de fibras que es lenta y llega a la médula espinal. Ok, entonces, aquí para pasar el mensaje a la segunda neurona no lo hace de manera física, sino que lo que hace a través de una sustancia que es el glutamato. Entonces, es como que una neurona le lanza glutamato a otra. ¿Qué pasa? Que aquí en este punto tenemos otro tipo de neuronas, que son más rápidas, ¿vale? Y aquí vemos también que tenemos una neurona chiquitita que tiene una particularidad, es una neurona GABAérgica, y es decir, que tiene la capacidad de inhibir a otras neuronas. Entonces, si yo me he dado un golpe en el codo, seguro que todos nos hemos dado alguna vez algún coscorrón, lo primero que hacemos que es frotarnos la cabeza, ¿no? Esto que parece una tontería es muy lógico, porque si yo me froto, genero tacto que viaja por fibras rápidas y llega antes a la médula espinal que el dolor que viaja por fibras lentas. Entonces, este tacto que va por fibras rápidas activa nuestra neurona GABAérgica, inhibe nuestra neurona dolorosa y tenemos nuestro primer punto de modulación del dolor, ¿vale? Esto se llama teoría de la compuerta y es de 1965. Entonces, dejando esto atrás, pasamos a nuestra segunda neurona. La primera neurona a través del glutamato, a nuestra segunda neurona que llega al tálamo. El tálamo, para que nos hagamos una idea, si alguna vez habéis estado en Madrid, es como el intercambiador de Moncloa o el intercambiador de la Avenida América. Aquí lo que hace es entrar y salir información en forma de autobuses en todas las direcciones. Entre medias que hemos tenido nuestro sistema inhibitorio que ha decidido cuánta importancia le da esa sensación de amenaza. Y al tálamo le hacemos el otro paso a la tercera neurona que va a nuestro sistema límbico y a nuestra corteza somatosensorial primaria. Que esto ya está en nuestro cerebro. Entonces aquí es donde sacamos la información de cuánto nos duele, con qué intensidad, y la parte del sistema límbico nos daría la parte emocional. Todavía no tenemos dolor, todavía estamos hablando de nocicepción. ¿Qué falta? Que por mensajería interna lleguemos a nuestra corteza prefrontal. Los que saben de esto dicen que la corteza prefrontal es lo que nos diferencia de los primates. Y además, aparte de un componente genético, está tremendamente condicionada por el aprendizaje, por lo que podemos decir que es completamente individual de cada uno. Y teniendo en cuenta que aquí se crea el dolor y no existen dos cortezas prefrontales iguales, podemos decir que no existen dos experiencias dolorosas iguales. Por lo que por eso, aunque tengamos la misma patología, en las mismas condiciones que nuestra vecina del segundo, la experiencia dolorosa va a ser completamente individual. Vale, entonces, si todo recupera, esto va bien, pero hay veces que no funcionan así de bien las cosas y tenemos cuadros de dolor un poquito más complejos. ¿Qué pasa aquí? Partimos de la periferia, empezamos a generar sustancias, que como ya he dicho, no hace falta que nos quedemos con los nombres, pero bueno, les pongo. Empezamos a generar sustancias que son proinflamatorias, por lo que en nuestro golpe en el codo hay mucha mayor cantidad de estímulo. Yo me tengo que adaptar a esta mayor cantidad de estímulo y lo que hago es generar o implicar nuevas neuronas en esto. Antes tenía una neurona, me dolía el codo, ahora tengo 5 neuronas, me duele el codo, el brazo y el antebrazo. ¿Qué pasa en nuestra médula espinal? Antes solo teníamos glutamato, que lo teníamos por aquí. Pero claro, ahora aquí llega una mayor demanda de estímulos. Ahora no está llegando el estímulo a compás 1-1, está llegando un montón de estímulos. Entonces necesito otros neurotransmisores, otras sustancias, aparte del glutamato, para cubrir estos, como la sustancia P, por ejemplo, relacionada con el péptido de la calcitonina. Entonces, además, estas sustancias tienen un peso molecular mucho mayor, por lo que pasan el mensaje de manera más permanente. Por lo que sube más información para arriba. Aparte, más sustancias inflamatorias. ¿Qué generamos estas sustancias inflamatorias? Menos umbral de respuesta. Hemos hablado de los receptores, eran receptores de alto umbral. Ahora este umbral baja. Por lo que antes frotarme el codo me disminuía el dolor, pero es que ahora como el umbral ha bajado, frotarme el codo me activa los nociceptores y me genera dolor. Entonces, al proceso que pasa en la periferia le llamamos sensibilización periférica, al que pasa a nivel del sistema nervioso central le llamamos sensibilización central. Aparte, tenemos otro concepto que es neuroinflamación, que es más tejido nervioso que se inflama, ¿vale?
y en nuestro embudo, nuestro DSIC colapsa, cambian las vías, se activan las ON y se desactivan las OFF. ¿Qué conlleva esto? Pues que a nivel central tenemos una sensación de amenaza constante de que algo está pasando en la periferia que nos hace mantener el cuerpo en alerta. Está llegando una grandísima cantidad de información que se está procesando como dolor. Entonces, muchas veces el estímulo aquí se ha resuelto, pero todo esto sigue estando presente en un cuadro de dolor. Esto no quiere decir que esto vaya a permanecer así para siempre. Tenemos técnicas destinadas a volver a modular este sistema. Vale, ¿y qué implica esto para el nivel de procesamiento central? Pues cambian muchas cosas, no solo el dolor, también tenemos alterada la percepción del miedo, los ciclos del sueño, la percepción de fatiga, tenemos niebla mental, dificultad para leer, cambian los mapas corporales, alteración de la memoria a corto plazo, que es una de las cosas más curiosas que vemos en clínica en pacientes con dolor. Para que nos hagamos una idea, una persona tiene unos 360 centímetros cúbicos de materia gris, que es para que nos entendamos esto, que nos permite pensar. Pues una persona con dolor podría perder hasta 30 centímetros cúbicos de esta materia. Entonces, tradicionalmente decimos que cuando el dolor más dura en el tiempo, menos tiene que ver con los tejidos y más tiene que ver con el sistema nervioso. Pero bueno, partimos de esta premisa, ¿no? ¿Se podría haber resuelto el daño tisular y seguir teniendo dolor? Bien, pues lo que os planteo en pantalla es una imagen en la que vemos en azul el porcentaje de personas que tienen lesiones de columna de carácter degenerativo, ¿vale? Tipo lo que hemos hernias, protrusiones, degeneración discal, osteofitos, lo que queráis poner. Y en naranja el porcentaje de personas que tienen dolor. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a un rango de edad entre 55 y 60 años, veo que tenemos lesiones en el 80% de la población, pero solo dolor en un 30%. Entonces, ¿qué pasa con el 50% restante? Y aprovecho para comentar un poquito las propias pruebas de imagen, ¿no? Porque, como hemos visto, el dolor no solo es un proceso sensitivo, implica mucho más, implica componentes emocionales, implica componentes psicológicos, por lo que tenemos que tener cuidado de no caer en el reduccionismo biológico de, cuando encontramos una hernia en una prueba de imagen, atribuirle toda la culpa a esta hernia. Esta hernia podría ser la causa del dolor, podría contribuir al dolor o podría no tener nada que ver, pero el mensaje médico de te duele la espalda porque tienes una hernia es muy peligroso. Os pongo un paper muy curioso en el que pacientes con dolor lumbar crónico, solo viendo una imagen de cómo se realiza un levantamiento pesado, reportan dolor de la misma intensidad que cuando tienen un pico mecánico y además tienen las mismas áreas de activación cerebral que cuando tienen ese pico. ¿Qué podemos sacar en conclusión hasta ahora? Bueno, pues que el dolor no solo es un proceso sensitivo y es completamente diferente de la nocicepción. Sabemos que es completamente individual, que el dolor crónico es un cuadro en sí mismo, no una extensión temporal del dolor agudo, y que no existe muchas veces esta proporción entre daño en el tejido y la experiencia dolorosa. Vamos un poquito con la parte psico, y yo planteo la siguiente pregunta. Ya lo hemos hablado, pero ¿y si lo más importante en un cuadro de dolor no fuera el tejido afectado? O incluso no fuera la propia intensidad de dolor. Y para esto vamos a hablar de factores psicosociales, que son una serie de factores que conviven como comorbilidades en el dolor. Vamos a empezar hablando de kinesiofobia. La kinesiofobia es el miedo a la lesión generado por el movimiento, ¿vale? Tenemos asociaciones de primer nivel entre niveles altos de kinesiofobia, mayor discapacidad y mayor intensidad de dolor. Todos los factores psicosociales se pueden objetivar. En el caso de la kinesiofobia, mediante una escala que es la TSK-11. Entonces, si yo tengo un paciente con dolor que necesita movimiento, pero este paciente tiene miedo a moverse, ¿no parece muy interesante en una primera instancia realizar un abordaje destinado a reducir los niveles de kinesiofobia y ya luego ver qué pasa con el tejido? El catastrofismo, otro factor psicosocial más, es una actitud mental negativa, exacerbada ante una experiencia, en este caso va a ser dolor, ¿vale? Tenemos tres subdominios, la magnificación, que es la importancia que le doy, la rumiación, que es el control constante, y la desesperanza, que es la sensación de ya no puedo más. Se puede objetivar mediante la PCS. Y os dejo aquí unos estudios, un estudio muy curioso que nos presentó Michael Sullivan en Madrid en 2024, que tuvimos la suerte de verle, en el que lo que hacemos es, cogemos un grupo de personas y les pasamos la PCS para ver qué nivel de catastrofismo tienen. Y luego a este grupo de personas les inducimos dolor experimental en un laboratorio. ¿Qué vemos? Que a pesar de que el dolor experimental, para que nos entendamos, es de los mismos vatios para todo el mundo, las personas que tienen un dolor, un nivel de catastrofismo superior, autorreportan una intensidad de dolor mayor que el grupo que lo tiene abajo. Y una frase que creo que también se extrapola a todos los factores psicosociales es que el catastrofismo no es una consecuencia del dolor, sino que es parte de él. La hipervigilancia, el estar constantemente pendientes de qué está pasando en nuestro cuerpo, de qué nos pasa. Para esto vamos a hacer alusión a como si viéramos una peli de miedo, estaríamos solos en casa y de repente escuchamos un ruido. Todo nuestro foco atencional va a estar en ese ruido, de manera que
ruidos que antes ni siquiera percibíamos, como el crujir de la madera, ahora los oímos muy claros. Pues con el dolor pasa exactamente lo mismo. Tiene un componente atencional muy importante. Y para ello tenemos intervenciones directamente destinadas a trabajar para personas hipervigilantes, como el foco externo, que para que nos hagamos una idea es como si yo pongo a un paciente a hacer ejercicios y le pido que haga su suma y resta sencilla. No solo cambio su atención, sino que el propio foco externo activa nuestro sistema inhibitorio descendente, activa nuestro DSIC. Esto es ansiedad. Aquí me quiero meter un poquito porque no es competencia nuestra, simplemente decir que son comorbilidades que están presentes muy habitualmente en pacientes con dolor, que contribuyen a su mantenimiento y que nuestro deber como sanitarios es saber identificarlas y saber derivar al profesional competente. Con la depresión pasa exactamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos un macroestudio realizado este año pasado, en 2025, de casi 350.000 participantes, en el que vemos que el 40% de las personas con dolor crónico sufre depresión y ansiedad. Entonces, yo por muy bien que haga las cosas con un paciente, si no tengo esto en cuenta y si no trato esta parte, ese paciente no va a salir. Por eso es importante el trabajo transdisciplinar, que luego definiré un poco más lo que es. La autoeficacia, lo que es para mí la clave, ¿vale? La autoeficacia es la capacidad que tiene un paciente de verse capaz de hacer algo por él mismo. Entonces, es el mejor valor predictivo que tenemos para establecer un pronóstico con un paciente. ¿Cómo lo traduzco? Esto es la diferencia entre un paciente que entra a mi consulta y entiende que tiene que hacer ejercicio, tiene que moverse, que su recuperación en su gran medida depende de él, al paciente que entra a mi consulta, se tumba en la camilla y dice, recupérame. Entonces, vemos, os dejo abajo todas las cosas que se relacionan con la autoeficacia, mejor funcionamiento físico, menor discapacidad, menor intensidad de dolor, mejor relación laboral, menos síntomas depresivos, No merece la pena entonces destinar una parte de la intervención o invertir una parte de la intervención en mejorar los niveles de autoeficacia de mis pacientes. Pregunto. Y esto es una de las posibles explicaciones a la cronificación del dolor, que es el miedo, ¿vale? Que es el factor del que me queda por hablar. Yo tengo una experiencia dolorosa con un miedo proporcional, me enfrento a él y lo resuelvo. Otra posibilidad, yo tengo una experiencia dolorosa, genero un miedo desproporcionado al dolor, y es donde empieza a entrar en juego este tipo de factores psicosociales y tengo un proceso de dolor crónico. Entonces, ya hemos hablado del dolor como producto del aprendizaje, igual que el dolor, es decir, que el dolor se puede aprender, el dolor se puede desaprender. Y no solo aprendizaje, también influyen las expectativas y las creencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente que entra a mi consulta y cree que la intervención A le va a disminuir el dolor, es tremendamente probable que a la intervención A le disminuya el dolor. Y esto funciona así. Un ejemplo que tenemos es el efecto placebo, ¿vale? El efecto placebo es aquella intervención que, sin tener ningún efecto fisiológico concreto, conlleva una mejora sobre la salud real de una persona. Entonces, lo que vemos en este paper, en este estudio, es que a una persona, por ejemplo, si yo hablo de ejercicio, le doy la capacidad de elegir entre hacer 2 series de un protocolo de ejercicio, un día sí, un día no, hacer una serie de un protocolo de ejercicio todos los días, solo por tener esa capacidad de elegir, se va a ver beneficiado y se va a potenciar el efecto placebo de la intervención, que todas las intervenciones tienen un porcentaje de efecto placebo. Y ya me queda la esfera social, con la que voy a acabar. Entonces, el apoyo social, como hemos dicho, es tremendamente importante. Aquí os dejo uno de los trabajos que ha hecho una grandísima investigadora, que es Anne Melders, en la que ponemos a 2 grupos de personas y lo mismo, les inducimos dolor experimental, con los mismos vatios. La diferencia está que a un grupo de personas, mientras se les induce dolor, le ponemos el rostro de una persona conocida, de un familiar, y a otro grupo de personas le ponemos el rostro de una persona que no conocen. ¿Qué encontramos? Que de manera estadísticamente significativa, las personas que ven el grupo de personas que vean a una cara conocida reportan menos intensidad de dolor. O como dice Álvaro Piteño, en un libro que recomiendo muchísimo, El joder cómo duele, la falta de apoyo social se encuentra entre los predictores más potentes de discapacidad asociados al dolor. Y por supuesto el contexto. El contexto lo cambia todo. No es lo mismo romperse un dedo para un futbolista que romperse un dedo para un pianista. Incluso en la misma persona no es lo mismo ir caminando por la calle y hacerse un esguince de tobillo, que seguramente lo que haga será irte al suelo, si en lugar de caminando por la calle te pilla cruzando una acera con un montón de coches viniendo hacia ti, que seguramente ni te enteres de lo que está pasando. Entonces, con todo lo que hemos visto, podemos decir que el dolor no es algo tan sencillo como parecía, y podemos decir que el dolor es complejo, ¿vale? Antes de nada, definir qué es un sistema complejo. Un sistema complejo es aquel en el que cuando uno de sus elementos sufre una variación, conlleva variaciones en el resto de sus elementos y que además estas variaciones no se pueden predecir. Pues lo que vemos en pantalla es un esquema con todos los factores que intervienen en el dolor lumbar crónico y su relación entre ellos. Como para centrarse solo en la hernia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión?
En conclusión, por sumar dos conclusiones más, podemos decir que el contexto, el apoyo social importan y modulan de manera directa el dolor y que no siempre podemos centrar una intervención, o no siempre deberíamos centrar una intervención en una primera instancia en el tejido o a disminuir directamente la intensidad de dolor. Hay cosas que merecen también la pena. Barriendo un poquito para casa y ya para terminar, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es una buena entrevista clínica, establecer unos objetivos, una intervención basada en la evidencia científica y de acuerdo con el paciente y un posterior seguimiento. Entonces, esto va un poquito ligado con el tema de la eficacia, de la autoeficacia, perdón, el locus de control, interno o externo. Adelantaros ya que cuando hablamos de dolor complejo no existen soluciones mágicas. Si existiera una solución mágica, esta charla no sería necesaria. Entonces, una parte primordial es que el paciente entienda que su recuperación depende de él. Nosotros, como fisioterapeutas, no recuperamos a nadie, acompañamos en el proceso de recuperación. Y esto es lo mismo, nos tenemos que ajustar por una parte a, abro comillas, de cambiar las creencias de mi paciente para que entienda esto y segundo, ajustarnos a sus preferencias. Así es como más probable es que tiremos adelante con nuestro paciente. Siempre siendo este el centro de todo, de forma activa, por lo que vamos a basar nuestra intervención en ejercicio, asesoramiento, educación y por supuesto hay espacio para un montón de técnicas más que seguro que alguna vez habéis ido al fisio y tenemos masoterapia, electroterapia, punción, por supuesto que tienen cabida, pero el pilar debería ser ese. ¿Cómo estamos ahora? Pues me encantaría decir que genial, pero no es así. Entonces estas cifras son del 2022, aquí en España tenemos un 26% de la población con dolor crónico, es un porcentaje altísimo y es que además estamos en aumento, estamos creciendo de forma exponencial. Vemos que la mayoría de la gente se sitúa en el tercer cuartil, en mucha intensidad. Por ponerle números, estamos hablando de casi un 3% del Producto Interior Bruto, 15.000 millones de euros al año. En Estados Unidos, en 2010, tuvo mayor coste anual que la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares juntas. Concretamente, un 30% más que el cáncer y la diabetes juntas. Entonces, yo planteo lo siguiente, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿O qué nos encontramos en consulta? Lo primero, nos encontramos pacientes que peregrinan a través de diferentes disciplinas médicas sobre los que no se les ha dedicado suficiente tiempo y suelen acabar, generalmente, en una unidad de dolor. Aplicamos intervenciones obsoletas. Os he dejado aquí 4 papers que podría haber dejado 1000 entre la relación directa que existe entre el consumo anticipado de opioides o la realización de una resonancia magnética de manera precoz, como hemos hablado antes, y un peor pronóstico a nivel lumbar. Y por supuesto también falta de formación específica. ¿Por qué? Porque el personal sanitario que más formación específica recibe sobre dolor no es el médico, pero es que no es el médico, no es el fisioterapeuta, no es el enfermero, no es el psicólogo, no es el farmacéutico, es el veterinario. A esto habría que echarle pensamiento. Y hay cosas que ya sabemos. Este artículo, por ejemplo, publicado en la Lancet, que es una de las revistas más potentes del mundo, que se publicó en 2018, vemos que como tratamiento de primera línea para el dolor lumbar crónico tenemos consejos para mantenerse activo, educación y ejercicio terapéutico. Otro tipo de terapias, como puede ser la terapia cognitivo-conductual, la competencia psicológica. Y en los recomendados vemos paracetamol. A lo que yo me pregunto, porque no lo sé, ¿cómo de probable sería acudir a urgencias, por ejemplo, y con un dolor de cierta intensidad y encontrarme que me recetan paracetamol y reposo y me mandan para hacer una resonancia magnética? Y ya por acabar, y nombrando a Federico Montero Cuadrado, que es un auténtico, por no decir el más grande referente que tenemos en este campo, él es el líder de la unidad de tratamiento activo de Valladolid, que es uno de los modelos que se está copiando ya en todo el mundo. Tenemos que pasar de un modelo paternalista, donde hay una relación jerárquica entre el médico y el paciente, a una relación bidireccional, centrada en el paciente. De un modelo basado en el tejido, que yo no estoy diciendo que el tejido no importe, por supuesto que el tejido importa. Pero tenemos que abordarlo todo, tenemos que centrarnos, tenemos que trabajar desde un modelo biopsicosocial. Desde un modelo de técnicas pasivas a un modelo donde el paciente participa de forma activa. Y también tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que pasar del trabajo multidisciplinar, siendo este el trabajo que se realizan las diferentes disciplinas, por trabajo transdisciplinar, que consiste en romper estas barreras de estas disciplinas y que todas trabajen juntas por el mismo objetivo. Lo que quiero decir con esto es que me gustaría o deberíamos de dejar de ver al paciente con expediente número 123 que tiene una hernia extraforaminal entre L4 y L5 para empezar a ver a Joaquín, que es una persona de 80 años que lleva 8 años con dolor lumbar y no puede jugar con sus nietos. Muchas gracias.
Pues hasta aquí mi parte y ahora un poco el encargado de aterrizarnos qué pinta todo esto en el ejercicio va a ser mi compañero Fernando, así que por favor pido también un aplauso para él. Bueno, me vamos a invitar a la charla, no me pagan en agradecimientos y demás, pero bueno, me sumo a los agradecimientos, me siento yo en test también, este fin de semana. Y nada, yo soy Fer, soy el poli bueno, que soy el que viene a aterrizar un poco la parte esta de neurofisiología en términos tangibles y concretos. Y nada, pues os venimos a presentar a ser yo el tratamiento más efectivo que existe en el mundo a nivel médico, que es el ejercicio. Que esto, pues bueno, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Es una herramienta moduladora para todos los sistemas del cuerpo. Simplemente su ausencia ya genera en sí mismo un estado deteriorado de salud. O sea, no se puede aspirar a tener una buena salud, salvo que sea eso, si no hacemos ejercicio. Y nada, pues en esta parte vamos a intentar ver qué propiedades tiene, que lo explican, y cómo las podemos manipular nosotros en la clínica para utilizarlo como tratamiento, que es lo que hacemos los fisios. Venga, pues nada, de esta pedantería que nos gusta a nosotros de ponerle nombres a las cosas, 3 términos básicos así para que van a salir un poco en la charla, para que nos enteremos así del lenguaje que utilizamos nosotros. Vale, lo primero, una distinción entre actividad física, ejercicio físico y ejercicio terapéutico. Los fisios lo que hacemos es lo último. La actividad física hace referencia a cualquier actividad corporal que ya nos saca del reposo energético, es decir, cualquier actividad que hagamos con el cuerpo que conlleva algo de gasto es actividad física. Pues estamos en el sofá, nos levantamos, nos movemos, subir y bajar escaleras, cualquier cosa así muy mundana, eso es actividad. Lo que la diferencia del ejercicio es que el ejercicio ya persigue un objetivo para mejorar alguna condición de la actitud física y es por tanto estructurado y planificado. Y cuando esto nosotros lo utilizamos dentro del espectro clínico, es decir, cuando dentro del espectro poblacional cogemos a la gente que tiene patología y lo utilizamos como tratamiento para revertirlo, para mejorar alguna condición dentro de la enfermedad, es cuando es ejercicio terapéutico. Esto es competencia del fisioterapeuta, que somos los encargados de prescribir esto en este contexto, y de igual manera cuando las personas se escapan ya del espectro clínico y hay gente llenando las clínicas de fisioterapia que no son pacientes, los fisios no deberíamos tenerlos ahí y deberían estar trabajando con otros profesionales que aquí y demás que están mucho más formados para esto. Bien, otra distinción entre efecto agudo y adaptaciones. Esto, bueno, tampoco es que sea fundamental, pero bueno, sí que es verdad que los fisios, nosotros muchas veces nos olvidamos también de esta distinción porque estamos acostumbrados a trabajar en ventanas temporales cortitas, a buscar la resolución rápida del síntoma, pero en el tema del dolor crónico, como se ha explicado, como son procesos pues, transversales de muchas dimensiones y de mucho tiempo, el tema de las adaptaciones, pues bueno, vuelve a resonar por ahí. La diferencia muy intuitiva es que el efecto agudo es la respuesta inmediata, digamos, vamos, por ejemplificarlo con el tema del ejercicio. La respuesta inmediata que el cuerpo hace ante el ejercicio, que, un mensaje aquí clave, el ejercicio funciona como un estresor de forma aguda. Si yo no estoy acondicionado a hacer ejercicio, nunca he cogido una pesa y me pongo a hacer pesas un día, al día siguiente pues tendrá agujetas, se encadenan respuestas inmunes, inflamatorias, bla, 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 que es una respuesta aguda, un efecto agudo. Si yo soy capaz de periodizar eso, repetirlo en el tiempo y jugar con algunas variables que luego vemos, puedo generar adaptaciones. Puedo coger esa mancuerna en ocasiones futuras y que no me genere agujetas, incluso puedo coger mancuernas más pesadas, porque el cuerpo puede adaptarse a esto. De esta manera, cada vez que hacemos una sesión de ejercicio, nos exponemos al ejercicio de forma continuada, el cuerpo pues, está siendo sometido a efectos agudos y adaptaciones crónicas todo el rato. Vale, y una última distinción, esto también es un poco por responsabilidad divulgativa, porque ahora está así mucho en boca de los foros y los congresos así de fisio, ejercicio, la distinción entre lo clásico de siempre de ejercicio de cardio y ejercicio de fuerza. Esta es una infografía que yo, por ejemplo, la utilizo en clínica cuando tenemos pacientes para enseñarles el ejercicio o para que ellos lo valoren como les ha parecido y me digan a mí que les ha parecido lo que yo intentaba hacer. Que es entre esta distinción de un ejercicio que es muy de jadear, de cardio, un ejercicio que es muy de fuerza, de hacer pesas. Realmente el ejercicio siempre es híbrido, siempre es concurrente, es decir, siempre tiene todo y nosotros podemos manipularlo para hacerlo predominantemente más de algo o de lo otro, pero siempre hay un efecto así. Si nos imaginamos, por ejemplo, una persona con un estado de salud muy deteriorado, muy sedentario, obeso, hipertenso, fumador, y le sentamos en una silla y le ponemos a hacer esas pesas,
esa persona va a desencadenar efectos agudos de cansancio aeróbico, cardiovascular, o sea, aumentar la frecuencia respiratoria, cardíaca, y incluso el limitante, es decir, lo que haga que la persona pare porque se canse, no tiene por qué ser el músculo, puede ser esa respuesta aeróbica. Bueno, y de igual manera al revés, por ejemplo, pues en corredores, mucha gente se lesiona no porque aeróbicamente se canse, pero porque no tiene fuerza en las piernas, y entonces me lesiono el rotuliano o el Aquiles o lo que sea. Y puedes ganar fuerza en las piernas corriendo. Bueno, sin más. Esto contrasta un poco lo que estamos diciendo con lo que luego en los estudios hay. En los estudios, como tenemos que controlar todas las variables y estas cosas, se intenta hacer, pues bueno, así un poco refinado, y en literatura aparece así con distintos nombres, le llamamos pues eso, ejercicio aeróbico o ejercicio de fuerza, para que nos entendamos. Vale, entonces pues con todas estas bondades que ya más o menos conocíamos, tenemos un fármaco superpotente, lleno de bondades y tal. Vale, ¿esto funciona así en el dolor? Pues sí, funciona así en el dolor. Con estas dimensiones que explicaba antes Asier, pues está súper contrastado, y las asociaciones de referencia más importantes del mundo que hablan sobre el dolor crónico y cómo manejarlo, dicen que el ejercicio es primera línea de intervención. O sea, si de toda la charla nos tuviésemos que quedar así con 2 o 3 frases de lo que decimos, el mensaje clave sería que el ejercicio es seguro y eficaz. El ejercicio es una intervención sanitaria que es segura y eficaz. Luego, no todo vale para todos, para esto estamos así, pues los que se hacen investigación haciendo cosas, o en clínica que te hagas un poco más, no todo el mundo responde igual, porque además, como vemos, la experiencia dolorosa es única, no hay dos iguales, pero de forma contundente el ejercicio es útil y es una línea de primera intervención. De hecho, en las unidades de dolor crónico, yo pongo aquí la de Luca, la del Hospital de Asturias, incluso la divulgación médica, los médicos no son ajenos a esto, y divulgan, esto es en una charla en un hospital, que las primeras líneas de intervención ha de constar de tratamientos basados no en fármacos, sino en otras intervenciones como el ejercicio. Y luego en esto después aparecían tratamientos psicológicos. Lo que pasa es que como no es lo nuestro no lo remarcamos, pero también es importante decirlo. Vale, y esta es la unidad que decía antes Asier, que aquí estáis para presumir mucho en Castilla, porque tenéis una cosa muy singular, que es la unidad de toda España, pues eso, del resto del mundo, que ya lo están copiando, que es una unidad de dolor crónico basada precisamente en todos estos paradigmas y estos enfoques que contamos, y que utilizan como intervención primordial el ejercicio terapéutico. Y estos somos Asier y yo, yendo a un congreso a que nos lo cuenten. Vale, entonces vamos a una segunda parte, que vamos a ver cómo se solapa pues todo este rollo del dolor y estas bondades del ejercicio, en qué punto se encuentra, es decir, cómo funciona el ejercicio para interferir en el proceso de dolor. Bueno, pues por contar esto así de manera un poco narrativa, tenemos estudios, pues desde el año 2000, o sea, desde hace ya tiempo, y además recogen estudios todavía anteriores, de 1979, donde observan un fenómeno fisiológico en el que hay gente que reporta menos dolor tras someterse a determinadas circunstancias de tipo deportivo o contextuales. Es decir, tratan ya incluso de forma así aproximadora a manipular algunas variables de ejercicio. Aquí utilizaban pues la intensidad, les ponían una bici, y el tiempo, cuánto tiempo les pongo a hacer ejercicio, y veían que reportaban menos dolor. Entonces, pocos años después matizan este término y ya le ponen un nombre que es el que utilizamos hoy y el que se usa en investigación, que es sobre lo que se nos investiga, que es hipótesis inducida por el ejercicio, que es un término que ya adelantaba él antes, que se define pues como el fenómeno fisiológico que ocurre cuando, tras una dosis de ejercicio, se produce una reducción de la sensibilidad ante un estímulo que puede ser doloroso. Bueno, esto genera alguna laguna en la investigación. Esta es la diapositiva que ponía antes Asier, que no nos vamos a embarrar mucho aquí, pero simplemente por salvar un poco a los investigadores que todavía no han llegado al tratamiento mágico para todos. Bueno, esto explica, además de estas circunstancias que contaba Asier unipersonales, que claro, la manera que nosotros tenemos de evaluar la experiencia dolorosa muchas veces acaba siendo una aproximación, una medida indirecta, es decir, nosotros podemos medir estímulos que pueden ser nociceptivos, que el paciente los valore, nosotros registrarlo y hacer una aproximación de lo que puede ser un proceso nociceptivo. Pero en todo caso, va a seguir midiendo esta parte biológica del dolor y va a ser una aproximación. Entonces, bueno, esta es un poco la explicación de que no es tan fácil como poner a alguien en una bici, que tiene artrosis, le va bien, pues entonces todos los de artrosis hay muchos más matices. Pero bueno, con todo y con eso, empieza un aluvión investigador para esta hipótesis inducida por el ejercicio, porque claro, pues es un fenómeno sistémico que vale para todo el cuerpo, que funciona fenomenal, que es de bajo coste, fácil acceso. Entonces se empieza a estudiar pues, en distintas poblaciones clínicas, manipulando distintas variables, que luego vemos,
¿Y qué es lo que concluyen? Pues que es un fenómeno muy robusto, muy predecible, que funciona, y se trata de extrapolar a la parte clínica, al dolor. Entonces podemos hacer un poco este es el punto en el que estamos en la charla, que es, claro, ya hemos visto cómo funciona la modulación del dolor en sanos, hemos visto cómo funciona ahora la modulación con el ejercicio, pues con una lógica así un poco aditiva podríamos entender que si lo juntamos de uno con el otro podemos modular el dolor en crónicos a través del ejercicio. Funciona, pero no es tan aditivo, porque no es la única pieza. Tenemos revisiones actuales de grupos investigadores españoles muy buenos, que esta es de este año pasado, que estudian este fenómeno y lo que nos dicen a día de hoy, como está el tema de profesión iniciada por el ejercicio, es que es un fenómeno robusto y bien conocido, pero en población clínica varía en función de los tipos de ejercicio que utilicemos y de la población, es decir, que no toda la población con dolor tampoco va en el mismo cajón. Señala la influencia de las variables psicosociales, esto que nos contaba antes de ser, como un punto muy interesante para la investigación, y nos dicen que, si bien el efecto está muy contrastado, en población clínica la interpretación de la evidencia no es tampoco tan absoluta, no se puede extrapolar todo de manera diferente lineal. Vale, había puesto una flecha. Vale. Bueno, pues entonces, ya vamos viendo ahí un poco el puzzle, esto de que funciona así de muchas dimensiones y demás. Bueno, tiene orejas de elefante, trompa de elefante, entonces tiene pinta que va a ser elefante, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo todavía investigador, divulgativo, sobre todo en la clínica también, para que la gente, para que el paciente, que es el que le importa y tiene que saber lo que tiene, para que se entienda bien cómo funciona. Y bueno, pues podemos ir haciendo estas explicaciones de, pues, explicar que el dolor funciona por estos efectos directos del ejercicio, por los efectos indirectos que genera sobre el resto de sistemas del cuerpo, o lo que parece ahora así muy candente en investigación, es que además influye sobre otras dimensiones, ¿no? Podemos plantearnos pues, que esto que enseñamos antes, ¿no? Que es le mete ahí un punch al sistema nervioso a nivel metabólico muy fuerte. Nos podríamos plantear que un paciente puede resolver su dolor porque mejore su metabolismo. Bueno, podría ser una pieza del puzzle. Nos podríamos plantear que las adaptaciones que genera el ejercicio al sistema inmune, esta palabra que decíamos antes, efecto agudo y adaptación, el entrenamiento genera efectos agudos en nuestro sistema inmune y genera adaptaciones. Esta palabra que está tan de moda ahora de inflamación sistémica de bajo grado, pues el ejercicio lo modula un montón. Entonces, podríamos pensar que el paciente puede modular su dolor a través de pues sí, lo del sistema inmune podría ser otra pieza. Epigenética, que está también ahora saliendo también en Instagram. La epigenética es la capacidad que tienen los genes de expresarse o no. O sea, nosotros tenemos dos genes y en función del entorno al que nos expongamos hay características genéticas que se expresan o no. Básicamente, pues, si adivináis, la herramienta más o de las más moduladoras para la epigenética es el ejercicio. Entonces, ¿podría un paciente? Pues sí, de hecho se está estudiando por la parte de genética, aquí contamos mucho menos, pero bueno, también genes que se expresan en condiciones de dolor y más, bueno, otra línea, otra posible explicación también. Y bueno, al final donde acaba redundando un poco, o donde redunda más la charla, que es en la parte social y psicológica. En este estudio, por ejemplo, ponían a gente a hacer ejercicio grupal y lo que veían es que luego reportaban mejoras en su estado anímico, en su sentimiento de cohesión social, y le ponían este nombre de placebo social. Es decir, que más allá de las variables del ejercicio, o si hago más este tipo de esta cosa, a la gente le sentaba bien por su sentido de pertenencia, por su estado anímico, y por ahí venían derivados los beneficios. Y luego, pues esto que nos ha contado antes así también. En estudios así un poco sofisticados que les ponen una resonancia magnética funcional, que ven que áreas del cerebro se activan mientras hacen ejercicio, ven que centros emocionales, córtex prefrontal, amígdala, todas estas cosas que participan de las emociones, también se activan cuando haces ejercicio. O sea que hay un solapamiento entre áreas afectadas en problemas cognitivos, emocionales, psicológicos, y se puede modular a través del ejercicio. Entonces, esta es una vía exploratoria ahora mismo fundamental. Entonces, última parte, que es la parte práctica de todo esto, cómo lo aterrizamos en consulta, o a través de esto cómo podemos prescribir una receta para utilizar el ejercicio como tratamiento. Pues tenemos varios enfoques. Este es probablemente el más extendido, con el que más tradición contamos, que es el modelo FIT-VP, que es un modelo derivado de la Academia Americana del Deporte de hace muchos años, que se basa en unas variables con las que tú puedes jugar para hacer una prescripción de ejercicio y que viene derivado de las ciencias del deporte y se ha utilizado mucho en salud. Bueno, consta de frecuencia, es decir, cuando hago el ejercicio, intensidad, cómo de exigente es, tiempo, cuánto dura, tipo, lo que hablamos antes es más de aeróbico, más de fuerza, volumen,
volumen, la cantidad total, y luego la progresión, cómo puedo escalarlo, cómo puedo progresar con el ejercicio. Vale, ¿este modelo funciona en ciencias de la salud? Pues sí. O sea, es útil, además es muy práctico porque para el paciente permite utilizar términos tangibles de todos los rollos que soltamos, incluso para el profesional, es una manera de darte seguridad en que estás monitorizando, estás parametrizando las cosas, entonces es un modelo muy útil. Lo que pasa es que, como siempre, se hace en investigación, tiene algunos peros. Cuando se ha contrastado este método con población clínica, con población con dolor musculoesquelético, lo que se ve es que la correlación absoluta entre estas variables con estos desenlaces del dolor es muy pequeñita. Eso nos ha estado muy bien, entonces no se puede sacar de decir, pues este tipo, con este tiempo, con este tal, es lo mejor para esta población. A eso todavía no hemos llegado y probablemente no lleguemos. Entonces, es un modelo que funciona bien, se ha utilizado en literatura y vamos a dar ahora algunos apuntes para esta población. Lo que va a ser, lo suyo es, que es como concluimos, haciendo también una propuesta de mejora. Para la población con dolor, estos que están en los estudios y no responden bien son más o menos estos. Gente con artrosis, gente con dolor de columna, dolor lumbar es de lo que más se ha estudiado en dolor crónico, síndromes complejos como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, tendinopatías persistentes, migraña. Estos son los que, cuando se les somete ya a estos programas de ejercicio, que en los sanos funcionamos muy bien, los que van un poco distinto, ya que tener en cuenta todas estas cosas. Entonces, este modelo en esta población, vamos a intentar dar ahora algunos apuntes de qué dice la literatura, qué sabemos así de estudios que podemos utilizar con ellos. Por ejemplo, respecto a la frecuencia, en población con fibromialgia sabemos que es mejor utilizar 2 o 3 sesiones semanales, por ejemplo, que sesiones únicas. O sea, que es gente que se beneficia más, parece, de una dosis fragmentada a lo largo de la semana. En otras patologías no tenemos tanto consenso, pero por ejemplo aquí es una recomendación responsable, decirlo así. Respecto a la intensidad, esta es muy interesante porque es de la que más moda está, esto del HIIT y estas cosas. Esta es muy interesante porque participa mucho del proceso interpretativo del paciente. O sea, para ti como experiencia personal, que no es que el dolor es una experiencia, es muy diferente someterte a una intensidad muy baja o a una intensidad muy alta. Te cambia completamente la modalidad del ejercicio. Entonces, aquí hay un poco de jaleo, porque tenemos revisiones de revisiones que dicen que hay muchas variables que mejoran. Luego va por poblaciones, por ejemplo, en población lumbar, parece que son sujetos que pueden responder bien a alta intensidad. O sea, no hay que tener miedo, si lo programas bien, de utilizar la intensidad elevada, porque pueden responder bien. En fibromialgia, por ejemplo, no. Parece que responden mejor a programas de baja o moderada intensidad. En tendinopatías, patología por excelencia para manejar con ejercicio y carga, pues pueden responder tanto a cargas altas como bajas. O sea, yo el jaleo lo planteo precisamente aposta para plantear que quizá estas variables estrella de tipo, intensidad, igual no son tan importantes en población con dolor. O sea, igual llevamos mucho tiempo también prescribiendo, pues, si es si les meto. Igual es más importante, pues, estos otros enfoques un poco más globales porque necesitamos más cosas para explicar su dolor. Vale, respecto al tiempo, es un fenómeno muy típico de salud que es la curva J, que es que muy poquito tiempo no nos vale como dosis, necesitamos llevar una dosis mínima, pero tampoco más es mejor. Hacer más tiempo les puede irritar, incluso puede exacerbar los síntomas. Entonces, en congruencia con lo que habíamos antes, con alguna que habíamos ahora, probablemente la dosis total de ejercicio sea interesante fragmentarla, podemos utilizar el tiempo para ello. Respecto al tipo, que es la otra joya de la corona, con la que también hacemos así un poco de controversia, pues tenemos un poco de todo. A ver, tradicionalmente el ejercicio aeróbico, por cómo aparecía en los primeros estudios y por fácil acceso, tradición y demás, se ha investigado mucho. Entonces, por ejemplo, en población con artrosis, que sabemos que es muy prevalente, es responsable decirlo así, el ejercicio aeróbico parece que en el corto plazo controla mejor los síntomas de dolor en el corto plazo. Pero luego en el medio y largo plazo se iguala a otras modalidades, más tipo fuerza y demás. Entonces un consejo para la gente con artrosis, por ejemplo, sería que si les es de fácil acceso, les gusta, es decir, si no pienso solo en la parte bio y también tengo el resto. Pero centrándonos en esto, puedo utilizar el ejercicio aeróbico como intervención en un brote de dolor o como fase inicial, pero si yo quiero mejorar el estado funcional de la persona en su calidad de vida, en su discapacidad, que entiendo que para todo el mundo debería ser un objetivo terapéutico, pues voy a tener que utilizar otras modalidades. No me debería quedar solo con eso, o no debería solo contemplarlo. Control motor, que esto es muy de fisioterapia, que es como el hermano pequeño del ejercicio de fuerza, que son así preceptos muy biomecánicos de mueve la pelvis, haz no sé qué. Bueno, hay algunas poblaciones, como por ejemplo el fibromialgia, que también en el corto plazo va un poco mejor y luego se igualan al resto. Entonces parece un poco lo mismo, que igual hay una puerta de entrada que responde mejor, pero luego la discapacidad y demás va a depender de muchas variables.
Entonces, lo fundamental, hay revisiones, por ejemplo, ahora que encuentran que al añadir educación terapéutica, es decir, la educación es darle la chapa al paciente, es utilizar un tiempo efectivo de consulta en hacer de forma explícita información que necesita saber el paciente, estar disponible para sus dudas, explicarle los efectos y las percepciones asociadas que puede haber en el ejercicio, porque como es un estresor, en las siguientes horas el paciente puede reportar según qué síntomas. Si esto se explica al paciente, mejoran los resultados. Entonces, si añadimos educación, por ejemplo, nos podemos olvidar un poco del tipo. Podemos guiarnos más por lo que al paciente le guste, lo que le genera adherencia, y no pensar tanto en si en un estudio salió no sé qué historia. Y esto de mente-cuerpo también, que es ahora, son disciplinas que están ganando así como muchos enteros porque encuentran buenos beneficios, lo mismo. Una modalidad, esto de mindfulness, atención plena, pues son modalidades que juegan con la cognición y el foco atencional del paciente y reportan muy buenos resultados. Y no le estamos metiendo ahí un ejercicio muy vigoroso al paciente. O sea que hay muchas puertas de entrada. Y respecto al volumen, también por dar un dato, por decirle a la gente así algo optimista, aunque la condición de dolor sea muy larga y aunque los objetivos hay que fijarlos a medio y largo plazo, es responsable también decir que el ejercicio bien planificado, estructurado y demás, en 3 semanas los efectos agudos que genera ya se pueden traducir en alguna adaptación, lo que decíamos antes, y estas adaptaciones en 4 o 6 semanas, que bueno, espero las cifras, ahora mismo me matizo a mí mismo, pero en 4 o 6 semanas estas adaptaciones se pueden traducir en desenlaces clínicos. O sea, tengo un efecto agudo, el efecto agudo es una adaptación y esa adaptación además para mí es relevante. No se queda en que gane fuerza, sino alguna de las variables que valora de dolor mejora. Esto es tremendamente variable. O sea, y luego según las revisiones pues tienes más tiempo, menos tiempo, pero bueno, sí que parece como un pequeño punto de inflexión como punto de partida. Y luego la progresión, que esto es algo fundamental. Hay que, lo que decía Asier, que habíamos mejorado determinados marcadores, hay que hacer participar al paciente. O sea, a la gente le gusta mucho más participar que si utilizas un modelo muy paternalista y le vomitas ahí una prescripción. Entonces hay que contrastar que el paciente está a gusto con esto y tienen que ser flexibles en el dolor. Como no se puede utilizar solo lógicas matemáticas de que le estés cuadrando la carga, hay que tener en cuenta que puedan aparecer ventanas donde se exacerban los síntomas, donde tienes que volver un poco atrás con las cargas, entonces tienen que ser bastante flexibles. Vale, y entonces para concluir, pues si juntamos este modelo con todo este rollo biopsicosocial, ¿qué podemos hacer? Pues alguna propuesta mejorada, como por ejemplo esta, que lo que hace es, a las variables que ya tenemos del ejercicio, suma cosas que necesitamos para las otras esferas. La educación terapéutica, esto que decíamos de que el paciente conozca, sepa. Planteamiento de objetivos, que es fundamental en cualquier proceso terapéutico, un fisioterapeuta debería ser, pero bueno, hacer un proceso estructurado, planificado, porque esto sabemos que va a tener mucha correlación con variables psicosociales que también determinan el éxito, la adherencia del paciente al proceso, la autoeficacia. Si hacemos un planteamiento de objetivos consensuado con él, esto lo podemos disparar. Y un análisis bioconductual. Todas estas técnicas que nos decía Asier, con los cuestionarios y demás, eso lo tenemos que tener monitorizado para poder ver dónde están las dianas terapéuticas y para poder ver cómo progresan. Entonces, de esta manera, pues podemos juntar un poco las dimensiones del dolor con las dimensiones ahí de forma transversal con el ejercicio. Y esto en función del tiempo, pues 1 minuto o 3 o lo que sea. Bueno, como la charla de ejercicio, pues hay que hablar de ejercicio, es lo más importante, es un poco la piedra angular, pero la fisioterapia, que es multimodal, pues siempre se puede acompañar de otros tratamientos. Entonces, también son pilares fundamentales, ya hemos hablado con la parte de psicología y la nutrición, que nos encantaría hablar más también ahí un poco de esto. Pero bueno, y luego como técnicas más específicas, bueno, no el lenguaje no es específico, pero técnicas más específicas de fisioterapia, pues tenemos, por ejemplo, el lenguaje. Hay estudios muy chulos donde, por ejemplo, con ejercicio, si a un paciente que hacía el ejercicio, creo que eran sentadillas, se utilizaba un nocebo verbal, decían, te vas a hacer mucho daño, al paciente le resultaba más doloroso y se decían, este ejercicio te viene fenomenal, al paciente le hacía menos daño. Es decir, simplemente manipulando el lenguaje podemos ver los resultados clínicos. Los métodos de representación del movimiento, que esto como hago ya un poco de doctorado de eso, pues es para hablar del libro. Bueno, son técnicas que en dolor ahora tienen bastante interés porque son unas técnicas que utilizamos en fisioterapia que evocan el movimiento sin realizarlo. A través de la visualización o a través de la imaginación se pueden activar determinados centros corticales, o sea, áreas del cerebro, como si se estuviera realizando el movimiento, pero sin realizarlo. Entonces, esto en población con dolor que puede tener pues, miedo al movimiento o nocicepción, dolor cuando se está moviendo, pues puede ser una vía de entrada. Entonces, puede ser un complemento interesante. Siempre dentro de un modelo de razonamiento donde se utiliza el ejercicio, por supuesto. Y la terapia manual, pues somos físicos, tiene que conocer con terapia manual. Bueno, la terapia manual se puede hacer
otra charla tan pesada como esta, pero por plantearlo un poco dentro de este encaje que estamos haciendo, tenemos bastante evidencia a día de hoy de que gran parte de los efectos de la terapia manual, si te duele el cuello, pues lo que te hace en el cuello, funciona por la interacción que se puede hacer con estas vías que explicaba antes Asier, de las descendentes y demás, y no tanto porque estés haciendo algo aquí en el sustrato físico, de que te recoloquen, te toquen y tal. Es decir, que eso te la vía de entrada para modular las señales de dolor, las vías descendentes de dolor. Entonces puede ser una intervención complementaria magnífica, pero hay que entender en qué contexto se puede utilizar y qué rol debe tener el tratamiento. Y nada, pues con esto pues, os damos las gracias por aguantar y nada, y estamos para preguntas y todas estas cosas. Muchas gracias. Después de una exposición tan amplia y tan magnífica, os rogaría que respondierais a la inquietud del personal que nos acompaña. Sé que hay preguntas, os rogaría al servicio técnico que nos ponga un poco de luz en la sala y tenemos por ahí algún micrófono, lo veo. Por favor, para actuar en orden, hoy estamos muchos, levantamos la mano, os pasamos el micrófono y hacéis la pregunta. Una de las preguntas clásicas es ¿qué podemos hacer cuando tenemos dolor crónico y no tenemos medios suficientes para contar con nuestra ayuda? Pues es una pregunta muy interesante, la verdad, y es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro sistema sanitario, desde mi punto de vista, que es lo poco integrado que tenemos la fisioterapia en el sistema de atención primaria. Entonces hay iniciativas de diferentes tipos, por ejemplo, donde hicimos el máster, mi compañero y yo, había un grupo de personas que se dedicaban a hacer fisioterapia caritativa, sin una retribución económica. Pero claro, esto es algo complicado de plantear porque también tenemos que comer nosotros, claro. Pero bueno, yo no te podría dar una solución más allá de eso, de decir que se debería comentar un poquito de la figura del fisioterapeuta en atención primaria. Vale, yo diría que es una pregunta planteada para un problema estructural, entonces la respuesta pues, es de respuesta para un problema estructural. O sea, el tema es que incluso nosotros dentro de gremio, en fisioterapia, esto tampoco es lo prevalente. O sea, nosotros fuimos a buscar ahí una cosa un poco singular en un máster para formarnos así, pero no es para nada la mayoría de la fisioterapia. O sea, ya la mayoría de gente con la que me formé en universidad y demás, tampoco es que nos enseñasen esto. O sea, es que esto va un poco por niveles, ¿no? De cómo pasa de la investigación a la docencia, de la docencia al conocimiento general profesional y del profesional a la práctica asistencial y asistencia al paciente. O sea, que este paciente está en un estado para esto muy desfavorecido, porque pues, los suyos que lo estuvieran ayudando desde arriba. Entonces, bueno, es un problema complejo, pero, pues, nada, aquí, por ejemplo, pues eso, de Valladolid, de fruto de que esta gente se plantease esta pregunta hace, bueno, ahora es la punta del iceberg, pero eso lo llevan currando un montón de años, pues van saliendo cosas que ya van teniendo efecto, o sea, que irán cambiando un poco esto. Lo suyo, pues, buscar un sitio especializado si puedes. Buenas tardes. Primero felicitaros por la excelente conferencia y luego tras la primera disertación para llegar a la segunda, a ti por ejemplo te duele mucho la espalda, te dictaminan un problema discal fuerte. ¿Cómo evitas llegar al catastrofismo? ¿Cómo puedes evitar? En el mejor de los casos. En el segundo, la depresión. Y ya no te digo el miedo. O sea, ¿cómo le mandamos a lo de tu compañero para que llegue después de ese proceso? O sea, es la duda que me cabe.
Gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Si tuviera una respuesta, claro, si tuviera una respuesta, esta charla en parte lo mismo, no sería necesaria. Al final, una de las posibles explicaciones a este ciclo de dolor crónico del que hemos hablado es el tema del miedo, pero tú no eliges la cantidad de miedo que sientes ante una determinada situación. Obviamente nadie elige tener catastrofismo, igual que nadie elige tener un problema de degeneración discal. Entonces creo que es muy complicado establecer esta barrera entre lo que está en nuestra mano y lo que no. Creo que lo más importante, vuelvo un poquito a redundar con la pregunta anterior, es acudir a un profesional sanitario pertinente o a los profesionales sanitarios pertinentes, porque en el caso de lo que tú has planteado, no solo se debería abordar desde el punto de vista de la fisioterapia, sino que también de la fisioterapia, de la psicología y de la medicina. Entonces, y por supuesto el resto de enfermería, y meto ahí la farmacología y todo lo que queramos meter. Entonces es mediante este trabajo en equipo con lo que vamos a conseguir sacar o plantear una salida de esa situación, pero como factor predictor o factor de evitar no lo hay. Sí que es verdad que en los últimos años, sobre todo de hecho muy recientemente, se está empezando a invertir mucho en promoción y prevención de la salud, que es un concepto muy interesante, en salutogénesis, ¿vale? Nuestro sistema sanitario está planteado para trabajar en función de la enfermedad, y lo que tú planteas es lo contrario, es ver cómo podemos evitarla. Este concepto existe y se llama salutogénesis. Lo que pasa es que es un concepto que, aparte de ser relativamente nuevo, falta mucho todavía para plasmarlo sobre papel. No sé si te he respondido. Vale, no sé si... Bueno, nada, yo en la misma línea de la serie, yo lo que diría es, lo típico que nunca hay que hacer con las preguntas, que es replanteártela. Es que el foco no estaría eso, en que no lo tengas, es que lo lógico es que lo tengas. O sea, si no duermes tienes sueño, si no comes tienes hambre, y con estos procesos es que lo que te tiene que pasar es eso. El tema es que este es más un mensaje, digamos, para el profesional, o sea, para que esto se valore. Yo, como paciente, ¿qué me quedaría con esto? Pues casi lo que, o sea, saber que esto existe y que te lo tienen que valorar, y entonces si, por ejemplo, tú vas a un fisioterapeuta y no te hacen ejercicio, tú tienes que tener la idea de que hacer esto es seguro y eficaz. O sea, que la responsabilidad no delegan en ti, delegan en él. Pero bueno, tú te puedes empoderar un poco con el conocimiento, pero en todo caso, eso es normal que te pase. Lo que tienen que hacer los profesionales es valorártelo. Entonces, si tú vas a un sitio donde para un dolor crónico de mucho tiempo de la espalda, pues es que te tumbes y que te lo froten, pues te tienen que hacer saltar un poquito de alarma. Y tú, sabiendo que este proceso es normal, pues puedes ir buscando profesionales, que ánimo con eso, donde veas que te corresponden. En el momento en el que te sientas que esto lo validan y que lo conciben como parte de tu problema, es buena señal. Pero que pase es lo lógico, desde luego. Lo que pasa es que necesitas asistencia, es un poco el punto de interés. Otra pregunta aquí en la primera fila. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la ponencia. Sois unos crack. Fernando Asier, espectacular. Viva esa juventud. Deciros que me ha encantado y tendría muchísimas dudas, y aparte que tengo mucha gente conocida que sufre de dolor crónico y pienso que está súper ligado a, como muy bien habéis explicado, a muchos aspectos, psicosocial y muy vinculado al cerebro, ¿no? Y se me ha planteado una de las siguientes preguntas, y es, al igual que el ejemplo que has dicho, Asier, sobre la niña esa que no sentía el dolor, se ha quedado sin labios y sin ojos y demás, a ver si recuerdo, parece ser que era porque, claro, si no llega el estímulo al cerebro, no tenemos ese dolor. ¿Y podría existir algún tipo, o existe algún tipo de tratamiento para ciertas personas, por ejemplo, con fibromialgia, que se le pueda inhibir esa neurona que conecta con el cerebro, pero paliar esa transmisión de dolor, o simplemente se tendría que cortar? No sé si me estoy explicando. Hola, gracias por la amabilidad de la pregunta. Vale,
Bueno, pues esa forma de razonarlo, de plantearlo, es precisamente la farmacología. O sea, no me embargo mucho aquí porque no tal, pero precisamente ese modo de pensar es lo que buscan los fármacos y es lo que hacen los fármacos. ¿Qué es lo que pasa? Que justo un poco el punto de interés del problema de la cronificación del dolor es que probablemente eso lo desborde. Es decir, que un fármaco, sí, está funcionando en el receptor V1P tal y está cortando la señalización. Lo que pasa es que esa persona ya ha aprendido, su procesamiento ya es diferente, su sistema nervioso, que es plástico, ya se ha adaptado a una situación diferente, entonces está desbordado. Entonces, esa vía precisamente es la farmacológica. Y bueno, y que es muy útil y bueno, que además se sigue desarrollando. O sea, probablemente junto con lo que hacen ahora de genética, que están viendo pues, que hay también variantes genéticas, que el dolor, ahí hay como un poco de debate entre cuánto se aprende y cuánto se hereda, porque es pues, bastante típico. No sé si os es familiar, pues por ejemplo eso de mi abuela padecía mucho espalda y mi madre y mi hermana y tal. Es decir, lo que pasa es que claro, cuánto hay de que lo ha heredado o cuánto de que lo ha visto en casa y ha visto las conductas que asociaban al dolor, al tipo de tratamientos que requerían del dolor. Bueno, esa vía desde luego se contempla, lo que pasa es que es farmacológica. Lo que pasa es que probablemente el proceso global lo desborda y no sirve para dar la asistencia del todo. Sí, nada, yo voy a decir que creo que lo ha explicado muy completo, pero bueno, si partimos del punto de vista de, como hemos dicho, de que el dolor tiene 3 esferas, al final la intervención que estamos planteando se basa en una esfera biológica y faltarían todavía los otros 2 componentes por abordar y, por supuesto, el objetivo de la conferencia también ha sido presentarlo de manera un poco simple. Son 3 esferas, pero tienen una profundidad mucho mayor de la que se ha presentado aquí. Entonces, aunque desde un punto de vista biológico se aborde perfectamente y se encuentre el punto exacto en el lugar exacto, igual posiblemente por ABC, para una persona es más que suficiente, y con encontrar ese punto exacto para esa persona exacta hemos lidiado con el tema del dolor, pero no es la regla general. Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Me ha parecido que ha sido un poco rápida, debía de ser más lenta y con más tiempo. Mi pregunta: paciente de 79 años, con un dolor, una estenosis de canal, que le produce unos dolores bastante fuertes, incluso ha derivado en ciática, según el traumatólogo. Se le han puesto unas inyecciones para intentar paliar el dolor, que no le han hecho nada. Se ha valorado el ir a rehabilitación. En rehabilitación no le pueden hacer nada tampoco por el problema que tiene de corazón, y entonces las corrientes que le tienen que dar podrían influenciar en los stents que lleva puestos. En la rehabilitación le pauta unas pastillas que se llaman Dalingo. Estas pastillas las tiene que tomar y durante 3 semanas una dosis baja, y si ve que no le funcionan, otras 3 semanas con una dosis doble. Entonces, no sé, me gustaría si ese paciente puede tener alguna solución, con lo que han dicho de que si él se lo propone puede conseguirlo, no sé. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Matizar, el tema de que si el paciente quiere conseguirlo, esto no es una verdad absoluta. Esto es igual que todo, no existen blancos y negros, sino lo que tenemos siempre... Lo que tenemos siempre es una escala de grises, ¿vale? Entonces, obviamente cuando hablamos de autoeficacia, cuando hemos hablado del locus de control, entendemos que siempre va a salir mejor el paciente que cree o que entiende que su recuperación depende en gran medida de él, pero esto no es una verdad absoluta tampoco, y al final estamos muy sujetos al sistema sanitario donde nos encontramos. Entonces, para la pregunta que tú planteas, obviamente ese paciente necesita una asistencia sanitaria concreta. Y dentro de esa asistencia sanitaria concreta es donde se debería de plantear las siguientes premisas: de instruir al paciente con ejercicio, con educación o con lo que sea, para que poco a poco él vaya tomando parte activa en la intervención,
y pueda ir mejorando, o por lo contrario se debería de realizar en primera instancia me invento, una técnica quirúrgica A o B para reducir la intensidad de dolor y ya luego plantear el protocolo de ejercicio. Quiero decir, lo dicho, esto no es blanco y negro, siempre hay una escala de grises, y para valorar o para darte una respuesta a un caso concreto, aunque lo has expuesto perfectamente, habría que valorar muchas más cosas. Entonces no me atrevería a darte directamente una respuesta de la solución es esta o la otra. Vale, yo por complementar, que siempre no respondo a los dos. Mira, te diría también, es un poco por, como decía antes, responsabilidad divulgativa, porque a veces me agrada porque parece que estas charlas nosotros también como que destilamos un poco de crítica o crítica excesiva al sistema médico, y para nada. O sea, de hecho, ese no debería ser el mensaje que cale. O sea, son puntos de mejora, pero vamos, los médicos trabajan fenomenal. Nosotros tenemos un sesgo de pacientes de que a nosotros nos llegan los malos, pero a la mayoría de gente les ayudan y lo hacen como pueden. ¿Y qué pasa? Que, claro, nosotros aquí ponemos mucho punto de vista en estos procesos de, oye, estos que han estado maltratados, igual, valorando estas áreas, se pueden solucionar. Pero, no seré yo el que mande un mensaje pesimista, y mucho menos, pero propiamente muchas veces la parte biológica también tiene mucho peso. O sea, que salen arrugas en la piel y los telómeros y todos, pues vamos así un poco para acá. Y los problemas degenerativos tienen muchos matices y muchos factores que, pues eso, solo exponiéndolos aquí no tal, y que incluso en una buena exploración nunca lo sabremos de, bueno, todo lo que forma parte del proceso. Pero bueno, es que a veces es muy complicado. O sea, tampoco el mensaje tiene que ser que, oye, que pruebe esto que le va a funcionar. Bueno, a veces esa parte es muy complicada de manejar. En todo caso, pues para esa persona, pues yo le animo a que busque lo que dicen las guías clínicas, o sea, los documentos de referencia de cómo hay que tratar las cosas, lo que debería hacer, que es pues eso, el ejercicio terapéutico, la educación, este tipo de cosas, y luego se va yendo a otros escalones. Otra manera de decirlo, que yo es un poco también el mensaje, por ejemplo, que haces en la clínica, damos a los pacientes. Si tienes un dolor muy severo y has hecho el típico peregrinaje por profesionales y demás, pero no has probado lo que más evidencia tiene que funciona, pues, oye, hacemos una lectura positiva de esto, que es que todavía tienes un NAS para gastar. El problema es si ya lo ha gastado o está en un círculo, que normalmente son círculos muy complejos de salir. Bueno, que lo busque y que lo intente. Desde luego esa sería la recomendación a darle. Hola, buenas. Lo primero, felicitaros para la charla esta que habéis dado, que por aquí también hay algún fisio igual que aquí, ¿vale? Yo soy Silvia, la fisio de atención primaria del Centro de Salud Miranda Este. Sí que es verdad que somos poquitos recursos humanos, pero en nuestra consulta nos llegan pacientes derivados de médico rehabilitador o de médico de atención primaria, tanto del este, del oeste y de Treviño, ¿vale? Para que os hagáis así un poquito la idea. Entonces, cuando llegan a nuestra consulta, lo digo por este hombre que nos está diciendo también un poquito, la parte de educación sanitaria es súper importante dentro de la consulta, ¿vale? Luego, si necesitan electroterapia, tratamiento individualizado y demás, pero estamos cambiando un poquito el paradigma para que ellos sean parte activa, ¿vale? Lo digo por información para todo el salón. Lo que hacemos es, si por ejemplo vienen por lumbares, ejercicios de lumbares, cervicales, hombro, cuello y demás, aparte de programa de fragilidad en el anciano, ¿vale? El programa Otago, no sé si lo conocéis, en pacientes de más de 70 años, que ya alguno por aquí también está en ello, programa activo de pacientes diabéticos y programa activo de pacientes en EPOC. Damos fotocopias, pero una vez que ya han aprendido los ejercicios, porque vienen en grupos de 8, 9, 10 personas a lo sumo el primer día. Ahora veremos la poca adherencia terapéutica que tenemos en ese sentido. Los enseñamos los ejercicios de manera individual, o sea, vienen en grupo, pero de manera individualizada. Nosotros sabemos hasta qué punto puede llegar cada paciente, ¿vale? En este caso del paciente, pues tendríamos que ver que las señales de que no haya opresión en el pecho y demás, ¿vale? Para el paciente cardíaco, por ejemplo. Pero a lo mejor es una cosa lumbar, pero yo qué sé, pues no puede tampoco porque tiene una cosa artrosis. Entonces le decimos, haga este ejercicio de flexibilidad, de estiramiento y de potenciación, sobre todo de faja abdominal. Ejercicios de cobitos, bueno, boca arriba, de lado, de pie.
cada uno adaptado, con gomas de Teraban. Le proporcionamos la goma de Teraban, ¿vale? El primer día vienen 10, el segundo 8, el cuarto no hacemos más de 4, porque se supone que eso tienen que seguir haciéndolo en casa. Le damos la herramienta, al año vuelven otra vez. ¿Has hecho los ejercicios? Bueno, alguno, lo recordamos, esto sonará, ¿no? Bueno, empezamos. Si me lo repites, mejor. La adherencia, ese es el problema que tenemos. Educación sanitaria, sobre todo, ¿vale? Aprovecho también un poco. Y eso. Luego, eso está por un lado. Luego hay gente que realmente los enseña los ejercicios y que continúan haciendo esos ejercicios, tanto de cardíaco como cualquiera, ¿vale? Entonces, yo creo que lo importante es que seamos nosotros partes activas con nuestro dolor, que eso va a estar ahí unos días más, otro no, porque es subjetivo nuestro de cada uno de manera individualizada, pero que también tengamos que saber que nosotros, como profesionales, nos damos las herramientas, pero que vosotros también tenéis que ser parte activa de ese apartado, ¿vale? De que tenemos que trabajar en conjunto, ¿vale? Por ejemplo, los programas estos de Otago, de prevención de caídas, les viene bien también, aparte, para moverse, también hemos visto que la parte esa social que decíais, esa soledad, entonces vuelven esos pacientes y pues eso, que se hacen cosas en Miranda. Aprovecho también de estas cosas que están explicadas. Y eso, que tenemos que saber que no es vamos en la camilla siendo parte pasiva, sino un poquito parte activa de eso. Gracias, chicos. Pues enhorabuena y ánimo. Y yo, que no estoy aceptando tampoco la universidad, que habría agradecido a mis centros de salud y demás que me enseñase esas cosas. O sea que enhorabuena, mucho ánimo. Está muy bien. Bueno, yo solamente para la persona que no he visto aquí atrás, que hablaba de estenosis de canal lumbar. Yo estoy diagnosticado de canal lumbar L4-L5, tengo 5 hernias y quería comentarle que me afectó mucho también la ciática, con los dolores de miedo. Simplemente parte de ir al mi médico y demás, me hablaron de una clínica en Logroño. Fui allí, me inyectaron ozono, 5 sesiones de ozono. Noté la mejoría enseguida y hoy hace año y medio lo hice y bueno, estoy de maravilla, la espalda muy bien, la ciática no me ha vuelto a aparecer y todo el tiempo ahora. Bueno, gracias por tu intervención. En este caso es lo mismo. Muchas veces, por mucho que intentemos hacer una generalización, no sabemos qué peso tiene cada esfera de dolor en cada persona. Muchas veces lo que hemos dicho, tenemos un modelo, tenemos un paciente que es susceptible en la que realizas una intervención médica concreta desde un punto de vista biológico, y tomas la técnica adecuada. Eso también es un mensaje esperanzador, que a veces nosotros mismos, los investigadores o los que nos dedicamos a trabajar con dolor crónico o dolor complejo, le queremos buscar los 3 pies al gato y queremos buscar explicaciones para todo y proponemos modelos que son difíciles de asumir cuando muchas veces la solución es más sencilla que el propio planteamiento del problema. Así que gracias. Muy bien, se nos ha ido el tiempo. Tenemos una pregunta, última pregunta, por favor, porque es que el personal de salud, el personal técnico también tiene su horario. Vale, buenas noches y enhorabuena, me ha gustado mucho. Yo solo ha preguntado a la gente también dónde acudir. Yo suelo decir, bueno, yo soy enfermera aquí en un hospital, no nos olvidemos de las asociaciones en Miranda, que hacen un trabajo fundamental, que tienen también profesionales que se encargan del ejercicio, dirigido a las patologías. Entonces,
Desde el hospital, sé que igual ya lo conocéis todos, hay una iniciativa que se llama Cerca de Ti para dar valor y visibilizar a todas esas asociaciones. Miranda, por nuestra situación geográfica, tenemos acceso también a diferentes núcleos. A veces no está aquí esa asociación, pero está en Burgos, está en Vitoria, está en Logroño. Entonces también nos podemos beneficiar de todo eso. Nada, solo quería aportar ese granito de arena. Muchas gracias. Comenzamos la sesión de hoy, dando gracias a Fernando Molino y a Sergio Garribay, anunciándoos la próxima actividad será el día 7 de febrero en el homenaje a Dionisio Díez, músico, y la siguiente será la conferencia del día 10 de febrero a las 20 horas, como hoy, del periodista Javier Pérez Andrés, que va a hablar de nuestro pueblo, de Miranda de Ebro, dentro de la comunidad de Castilla y León. Invitaros a incorporaros a las listas de difusión, aprovecho el que tenemos lleno, y simplemente con que liberéis vuestro teléfono a cualquiera de los patronos, os incorporamos en una lista donde no es un WhatsApp, simplemente tendréis notificación de todas las actividades de la Fundación Cantera de Miranda. Daros las gracias a todos y desearos una buena noche.